Buenos días, jóvenes, es un gusto saludarles nuevamente. Esta semana veremos en la clase de Matemáticas 2 el tema de funciones trigonométricas de ángulos agudos en triángulos rectángulos. Los profesores somos Arnold Sader Arias, Manuel Escalante y Óscar España. Muy bien, comencemos entonces con la clase. Como les venía diciendo, el tema de funciones trigonométricas de ángulos agudos en triángulos rectángulos. Acordémonos de los triángulos rectángulos, de los diferentes triángulos que hay, pero hablaremos uno en particular, de los triángulos rectángulos. Muy bien, veamos la definición de un triángulo rectángulo. Esta es la fórmula de un triángulo rectángulo. Esta es la forma, ¿sí? Acordémonos que un triángulo rectángulo pues es recto y tiene un ángulo de 90 grados. Esa es la forma más fácil para reconocerlo. Muy bien. La definición es la siguiente. Un triángulo rectángulo es aquel en el que uno de sus ángulos es recto, es decir, el que mide 90 grados. Acordémonos del transportador, que cuando lo tenemos de esta forma, perpendicular, es de 90 grados. Y los otros dos ángulos son agudos, es decir, estos dos ángulos de acá, de los otros dos vértices o las dos esquinas que quedan, son menores de 90 grados y son ángulos agudos. Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre este tema y funciones trigonométricas. Es más que todo, esto es una introducción a lo que es la trigonometría. Muy bien. Para nombrar los vértices del triángulo, hay diferentes formas de nombrar los triángulos, ¿sí? Los vértices en todo caso, se pueden utilizar letras mayúsculas, es decir, los vértices son estas esquinas. Para nombrarlos, se colocan letras mayúsculas. Para los lados, o sea, estos lados, un triángulo tiene 3 lados, se le colocan letras minúsculas. Y para los ángulos, o sea, los que están dentro del triángulo, se utilizan letras griegas. Ya vamos a ver unos ejemplos, veamos. Ejemplo número 1, los vértices, aquí está más claro, se colocan con letra mayúscula, es decir, las esquinas, no le vamos a llamar esquinas, las vamos a llamar vértices, ¿sí? Vértices con letras mayúsculas, y se empiezan a nombrar desde la parte de arriba hacia la derecha, y así sucesivamente. A, B, C. Este es el triángulo A, B, C. Muy bien. Los lados pues los nombramos con letras minúsculas, ¿sí? Y normalmente pues trabajamos con el lado opuesto al vértice, con la minúscula. Es decir, si en este vértice es A, el lado opuesto sería A pero con minúscula. Si el vértice acá es C, el lado opuesto sería con C minúscula. Si el vértice es B mayúscula, el lado opuesto sería B minúscula. Y así sucesivamente. A, B, C. Y así se nombran los lados de un triángulo rectángulo. Veamos los ángulos. Pues ya tenemos nombrado lo que son los vértices. Ya sabemos cómo se nombran los lados. Y ahora vamos a ver cómo se nombran los ángulos. Los ángulos pues están ubicados en los vértices, valga la redundancia. Y se nombran con letras griegas. Por ejemplo, este ángulo de acá se llama ángulo alfa. Y este de aquí se llama ángulo beta. Y hay ángulo gamma, ángulo epsilon y así sucesivamente. Normalmente trabajamos con 3. Alfa, beta, gamma y así sucesivamente. Muy bien. Pero ya sabemos cómo se nombran los lados, los vértices y los ángulos de un triángulo rectángulo. Veamos ahora cómo nombrar el ángulo de un triángulo. Es decir, podemos nombrarlo de 3 formas. Podemos nombrarlo como ángulo A, ángulo B, ángulo C, ángulo alfa, ángulo beta, ángulo gamma, ángulo, por ejemplo, si queremos hacer referencia al ángulo B, A, B, C. Pero vamos a escribirlo, ¿sí? Veámoslos. El primero, se pueden nombrar los ángulos de acorde a su vértice. Siempre tiene que ir en letra mayúscula. Por ejemplo, este símbolo que ustedes miran acá es el símbolo de ángulo. En matemáticas utilizamos este símbolo, como quien dice el símbolo menor que, y luego le damos una línea una pequeña curva, como un arco, o sea, forma como un pequeño arco. Ese es el símbolo
para ángulos. Ángulo A, ángulo B y ángulo C. Y tiene que ir en mayúscula y para el caso si estamos hablando del ángulo de acorde al vértice. Ahora, tenemos el ángulo de acorde a las letras griegas, es decir, si trabajamos con el ángulo alfa, beta y este que usted mira que parece una Y es el ángulo gamma. Alfa, beta, gamma. ¿Ok? Son letras griegas. Normalmente trabajamos con estas tres porque son únicamente tres vértices. Hay diferentes letras griegas, hay varias hasta el alfabeto griego, pero solamente podemos trabajar con estos tres. ¿Sí? Ahora, las letras, pues puede usted escoger cualquier letra del abecedario, pero no se vaya a perder. De recomendación, normalmente trabajamos con A, B y C. ¿Sí? Entonces, están estas dos formas ya, de acorde a sus vértices, de acorde a sus ángulos, utilizando letras griegas. Y luego tenemos de acorde al ángulo correspondiente al vértice, donde utilizamos los otros dos ángulos, es decir, en medio de los otros dos. Es decir, ángulo ACB. Cuando yo digo ángulo ACB, estoy hablando del ángulo C. Veámoslo por aquí. Ángulo ACB. Yo estoy hablando de este ángulo. Si yo quiero hablar del ángulo B, utilizando esta nomenclatura, tendría que escribir el ángulo ABC. Siempre del ángulo que estoy hablando debe de ir en medio. ¿Sí? ABC. Y si yo quiero hablar del ángulo A, ¿cómo hago? Bueno, el ángulo A tiene que ir en medio. Ángulo BAC. Y así hacemos referencia al ángulo correspondiente al vértice utilizando los otros dos. Bueno, pero todo esto son diferentes formas de nombrar un ángulo dentro de un triángulo rectángulo, ¿sí? Pero esto no varía, o vaya, cualquier tipo de triángulo sería en todo caso, pero esto es igual. Cualquiera de todas esas que podamos utilizar es lo mismo. Por eso aquí ya les coloco ángulo A es igual al ángulo alfa, es igual al ángulo BAC. ¿Sí? BAC. El ángulo de en medio queda, que es el que estamos hablando. Ángulo B es igual al ángulo beta, igual a ángulo ABC. Ángulo C es igual al ángulo, este sería el ángulo C, podríamos nombrarlo ángulo gamma, este símbolo significa gamma, igual al ángulo CACB. Y así sucesivamente, cualquiera de estas tres está buena. Cualquiera de estas tres formas que usted quiera nombrar un ángulo, está bueno. ¿Sí? Muy bien. Ya vimos cómo se nombran los lados, los ángulos y los vértices de un triángulo. Ya vimos las formas de nombrar un ángulo dentro de un triángulo. Ahora pues vamos a ver los elementos del triángulo rectángulo, que es el que nos interesa, de el triángulo que tenemos. Esto sería una forma general para cualquier tipo de triángulo, pero vamos a hablar de uno en especial. ¿Sí? El que vamos a utilizar para las funciones trigonométricas, de la parte de trigonometría. Elementos de un triángulo rectángulo. Y aquí está. Este es un triángulo rectángulo donde tengo un vértice que mide 90 grados, o sea, un ángulo recto que mide 90 grados. Es este que estoy señalando. ¿Ok? Ahora, ustedes miran esta figura. Esta figura pues es parte del abecedario griego y se le llama teta. ¿Sí? Se le llama teta, este ángulo, ¿sí? Entonces, o vaya, esta figura, o este elemento, o esta letra griega en todo caso, se le llama ángulo teta y es el que casi siempre utilizamos, ¿sí? Podemos utilizar alfa, gamma, beta, teta, epsilon, cualquiera de todas esas letras griegas o cualquiera de todas esas letras griegas podemos utilizar. Muy bien, un triángulo rectángulo es de esta forma, ¿sí? Y los elementos que lo conforman son lado adyacente al ángulo. Si el ángulo, estoy hablando de este ángulo, este sería mi lado adyacente, es decir, el lado adyacente es el que está unido al ángulo, el que si este lado no estuviera no se forma este ángulo, por lo tanto este se le llama lado adyacente. Lado opuesto es el lado al que está mirando el ángulo, ¿sí?
O vaya, este ángulo mira hacia este lado y este sería el opuesto al ángulo. Y la hipotenusa siempre va a ser el lado más grande, ¿sí? A este se le llama hipotenusa. ¿Ok? Entonces, repito, si el ángulo está en esta posición o está en esta, pues los lados opuestos y el lado adyacente va a cambiar. En este caso, el lado adyacente siempre es el lado donde se forma el ángulo, es decir, en este. El lado opuesto es el lado hacia donde mira el ángulo, es decir, el ángulo está acá, para acá, sería el lado opuesto. Y la hipotenusa siempre sería el lado más grande. Nunca se le vaya a olvidar es nombrar los vértices, vértice A, B, C. Nunca se le vaya a olvidar, por favor. Muy bien. La hipotenusa es el lado de mayor longitud del triángulo opuesto al ángulo de 90 grados. Es decir, aquí tengo mi ángulo de 90 grados. Mi hipotenusa siempre es el opuesto al ángulo de 90 grados. O en pocas palabras, es el lado más grande. El lado adyacente es el cateto que está junto al ángulo. También hay otra forma de nombrarlos. Estos se llaman lados, pero también se llaman catetos. Como usted quiera llamarle, está bien. Lado o cateto. Así se le llama. Y el lado opuesto es el cateto que está frente al ángulo al cual nos referimos. Es decir, el que está mirando el ángulo. ¿A quién mira el ángulo? Chas, mira al lado opuesto. ¿Con quién se forma el ángulo? Con el lado adyacente. Muy bien. Entonces pasemos a ver un ejemplo. Ejemplo número 1. En los siguientes triángulos rectángulos indique la hipotenusa, el lado adyacente y el lado opuesto al ángulo. Muy bien. Entonces tenemos el ejemplo número o inciso A. Tenemos de la siguiente forma. Este es un triángulo rectángulo. Acá estamos hablando de los lados A, lado B y lado C. El ángulo es este de acá. Usted va a escribir quién sería A, si es el lado adyacente o lado opuesto o la hipotenusa. ¿Quién sería B? Si es el lado adyacente, el lado opuesto o la hipotenusa. ¿Quién sería C? El lado opuesto, el lado adyacente o la hipotenusa. Muy bien, veamos el otro inciso, inciso B. También tenemos uno, pero el ángulo está acá arriba, fíjese bien. El ángulo puede variar, puede estar abajo o puede estar arriba, de donde usted quiera, pero tiene que tener en cuenta, o donde sea necesario el ángulo, tiene que tener en cuenta que el lado adyacente siempre está junto al ángulo que estamos hablando y el lado opuesto está en contra o frente al ángulo del que estamos hablando. Muy bien, para el caso del inciso A, la hipotenusa, ¿quién sería la hipotenusa? C. C sería la hipotenusa porque es el lado más grande. ¿Quién sería el lado adyacente? Bueno, el lado adyacente sería A, porque es con quien se forma el ángulo. Y por lo tanto, el lado opuesto pues sería B, hacia donde mira el ángulo. Y así sucesivamente pasamos al inciso B. ¿Quién sería la hipotenusa? Pues la hipotenusa sería C, el lado más grande. ¿Quién sería el lado adyacente? ¿Con quién se forma el ángulo? Si yo quito este lado, no hay ángulo, no se puede formar. Entonces sería el lado B. ¿Quién sería el lado opuesto? Bueno, sería a dónde mira el ángulo. ¿A quién mira el ángulo? Mira al lado A. Y así sucesivamente. Pasemos al siguiente inciso. Inciso C debería haber sido. Bueno, en este caso G. No importa. Aquí pues el triángulo cambia su posición. No es una posición normal como se ha visto en el inciso A y el B. Eso pues no importa. Como sea que esté ordenado, dibujado el triángulo, los lados siempre son parejos, es decir, igual, vamos a trabajar la misma idea. Fijémonos bien, ¿cuál sería el lado más grande? Y. ¿Cuál sería? Aquí tengo el ángulo, ¿a quién mira este ángulo? Al lado Z. Entonces Z sería mi lado opuesto, por lo tanto mi lado adyacente sería X. Acordémonos que las letras pueden variar, no necesariamente A, B, C, podemos utilizar cualquier letra del abecedario. En este caso utilizamos X, Y y Z. Muy bien, veamos. La hipotenusa es Y, es el lado más grande. El lado adyacente es
X porque es con quien se forma el ángulo. Y el lado opuesto es Z porque es a quien mira el ángulo. El ángulo está viendo al lado Z. Está viendo hacia enfrente y está al lado Z. Entonces, esa es la forma de poder encontrar o determinar la hipotenusa, el lado adyacente y el lado opuesto. Esto nos va a servir para que usted pueda encontrar lo que son medidas de lados. Y también sirve para poder encontrar medida de ángulos, que eso lo veremos en la siguiente clase. Muy bien, ya hablamos como una forma más práctica de lo que es un triángulo rectángulo, pero quiero que hablemos de dos triángulos que son muy importantes, que se le denominan triángulos rectángulos especiales, porque son dos casos muy particulares, y veámoslos. Son dos, de los cuales uno es un triángulo isósceles y el otro es un triángulo equilátero. O vaya, de ahí nacen. Este es un triángulo isósceles porque este triángulo especial, tienen que memorizárselos también, es especial porque sus dos ángulos que tenemos acá miden 45. Acordémonos de algo muy importante, que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados, es decir, dentro de estos tres vértices, o la suma de estos tres vértices, me debe de dar 180 grados, no más, no menos, 180 exactos. Por lo tanto, este triángulo que estoy señalando acá tiene un ángulo recto de 90 grados y dos ángulos agudos de 45 grados, donde sus lados son 1 en este caso y en este de acá es 1. Y dada la situación, como son 1, sus ángulos tienen que ser iguales porque esto es un triángulo isósceles. ¿Ok? Luego tenemos, la hipotenusa de este triángulo isósceles es de raíz de 2. Pero en la siguiente clase vamos a poder encontrar esto que son estos valores de acá. Ahorita concentrémonos en lo que es los ángulos especiales. O vaya, triángulos especiales. Muy bien, el segundo triángulo es un equilátero, viene de un equilátero. Más adelante vamos a ver cómo se encuentra que es un equilátero. Y este triángulo tiene algo muy especial, que su ángulo recto es siempre de 90 grados, para que sea un triángulo rectángulo. Y sus dos ángulos agudos que tenemos acá, uno es de 60 grados y el otro es de 30 grados. Entonces, estos dos triángulos tienen que aprendérselos. Son triángulos especiales donde uno tiene sus dos ángulos agudos de 45 grados y el otro tiene sus dos ángulos agudos de 60, uno de 60, y uno de 30 grados. Y la suma de estos dos, vaya, en este caso la suma de los ángulos internos de la suma de un triángulo me tienen que dar 180. 90 más 45 más 45, 180. En este caso, 90 más 60 más 30, 180. Esto no se les vaya a olvidar, por favor, la notan bien que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Muy bien. Ejemplo número 2. Se encuentra el valor de X. Aquí tenemos el triángulo, un triángulo rectángulo, donde su ángulo recto es de 90 y este ángulo es de 45. Entonces me pide que encuentre este lado, que sería el lado opuesto al ángulo. Tengo que encontrar la medida de este lado, el lado opuesto a este ángulo. ¿Ok? Muy bien. Y luego tenemos el siguiente que pide que encontremos el valor de la hipotenusa. Tenemos un ángulo de 60 grados. Por lo tanto, el lado más grande sería la hipotenusa. Me piden que encontremos esta medida de este lado, que sería la hipotenusa. Tengo un ángulo de 60 grados. Un lado que mide 1, que sería el lado adyacente, mide 1. Para el inciso A, el lado adyacente del ángulo mide 1. ¿Ok? Muy bien. Entonces, inciso A, acá lo tenemos más grande. El lado adyacente mide 1. El lado opuesto es X y el ángulo es 45 grados. ¿Cómo encuentro esta medida de este lado opuesto? Sencillo, pasemos.
Acordémonos de algo muy importante que les mencioné. La suma de los ángulos internos debe de ser 180 grados. La suma de los ángulos internos de un triángulo debe ser 180 grados. Si este mide 90 y este de acá mide 45, ¿cuánto mide este ángulo de aquí que estoy señalando? Veamos, 180, que es el total que debe medir. Le quito los 90 del ángulo recto. Le quito los 45 del ángulo que me da el ejercicio, por lo tanto me da 45 grados este ángulo que nos hace falta. Entonces, pasa lo siguiente. En un triángulo, si un par de ángulos son iguales, dos de sus lados también lo son. Es decir, si en un triángulo estos dos ángulos son iguales, por lo tanto, sus dos lados también lo son. Es decir, si acá es 1, por lo tanto, este valor de x también va a ser 1. Esta pequeña reglita que tenemos acá deben de aprendérsela. Por lo tanto, x es igual a 1. Y así encontramos la medida del lado opuesto al ángulo que había dado el ejercicio. Este fue el que encontramos, este es el que me da el ejercicio. Muy bien, usted puede ver el video más despacio y poder comprenderlo mejor. Inciso B. Me pide que encuentre el valor de la hipotenusa de este triángulo, donde me da un ángulo de 60 grados y un lado adyacente de 1. No me pide nada del lado opuesto, me pide el valor de la hipotenusa, es decir, el valor de x. Pasemos entonces, no se nos olvide, la suma de los ángulos internos debe de ser 180 grados. Si aquí es 90 y aquí es 60, ¿cuánto mide este de aquí? Lo hacemos de la siguiente forma. Restamos los 180 que debe de sumar todo, le quitamos los 90 que son el ángulo recto y le quitamos los 60 que es el ángulo que nos da el ejercicio. Por lo tanto, el ángulo que nos debe de quedar acá debe de ser de 30 grados. Y ahí tenemos 60 más 30 más 90, 180 grados. Muy bien. Pero para encontrar este valor de x o el valor de la hipotenusa, obtenemos lo siguiente. Reflejando el triángulo, se obtiene un triángulo equilátero de base 2. Es decir, voy a dibujar este mismo triángulo. Esta es la base. Acordémonos que en este caso sería el lado adyacente, pero también serviría como una base. Voy a hacer otro triangulito por acá. Otro triangulito por acá. Y ya va a ver usted. Ahí lo tenemos. Miren. Aquí tengo mi triángulo. Voy a formar lo que es un triángulo equilátero. Teniendo un triángulo equilátero me dice lo siguiente, que si esta base, que era el triángulo del que estábamos hablando, si este lado adyacente es 1 y yo hago otro triángulo igualito a este, me forma entonces 1 aquí. También, porque si acá es 1, por lo tanto aquí debe ser otro. Si acá es 60 grados, aquí debe de ser 60 grados. Entonces, fíjense bien, que teniendo esa información, yo determino lo siguiente, que la base es 1 más 1, sería 2, este lado mide 2, este lado debe medir 2 y este lado debe medir 2, porque tengo dos ángulos iguales y tengo un lado que mide 2. Y si tengo si tengo dos ángulos iguales, significa que los lados son iguales. Para este tipo de ángulos que estamos hablando, uno de 60, no vaya a confundir y usted decirse, profesor, ¿y por qué no hicimos lo mismo acá? Ah, es que este es diferente, por eso se llaman triángulos especiales, porque este es un triángulo con ángulo de 45 grados y este es uno de 60 grados, este es de 45-45 y este es de 60-30. Y así yo encuentro que el valor de la hipotenusa es igual a 2. Aquí usted no podía haber hecho esto, no, porque me lo restringe simplemente porque este es un ángulo de 45 grados y este es un ángulo de 60 grados. Muy bien, jóvenes, esta sería la forma entonces de poder encontrar el lado X de cada uno de los incisos.
La siguiente clase vamos a encontrar los lados que nos sobraron. En este caso me falta este lado o lado opuesto, el ángulo de 60 grados. Y para este nos falta encontrar el valor de la hipotenusa. Pero para eso lo vamos a hacer la siguiente clase y tenemos que tener en cuenta el teorema de Pitágoras. Muy importante para los triángulos y la trigonometría. Muy bien, jóvenes, pero su tarea va a ser la siguiente. En los siguientes triángulos rectángulos indica cuál es la hipotenusa, el lado adyacente y el lado opuesto al ángulo. Recordemos que esta letra, que tiene esta forma, se le llama ángulo, o la letra es teta, ángulo teta, por si queremos decirlo así. Muy bien, aquí les dejo lo que son las figuras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Así que tienen suficiente trabajo. Muchas gracias, jóvenes. Les agradezco mucho su atención. Pasen una feliz semana. Muchas gracias.